Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, ya estamos nosotros. Me alegra saber que está al otro lado de esta. Tragedia aérea en India. Se estrelló un avión con 242 personas. Finalizó la gira de Milei en Israel. El presidente visitó la Universidad Hebrea de Jerusalén y viaja a España. La salud de Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano, continúa en estado crítico, pero se mantiene estable. Máxima tensión en Bolivia, 4 policías y un civil muertos en enfrentamientos con seguidores de Evo Morales. Vamos a hablar de esta tragedia en India, 242 pasajeros. Te quiero mostrar en pantalla el momento exacto en el que el único sobreviviente sale caminando. Las autoridades están investigando cómo logró salir con vida de la aeronave, pues el pasajero incluso hasta mostró su tarjeta de embarque y la silla que tenía. Aquí lo vemos en pantalla, por supuesto golpeado, ensangrentado, seguramente en shock por lo ocurrido. El único sobreviviente. ¿De dónde viene? Es decir, el sobreviviente de qué tragedia, de esta que le quiero mostrar en pantalla. Fíjese, el trayecto del avión. Observe que son segundos de terror los que se viven en este video compartido. Hemos encontrado 204 cadáveres, es lo que decía el AFP, el comisario de la policía de la ciudad, y agregó que 41 estaban bajo tratamiento. Increíble esta imagen compartida en pantalla. Fíjese que la cifra incluye a los fallecidos en el avión. Ahí está. A esto hablo de lo increíble, ¿no? Esa explosión. Los fallecidos en el avión, los edificios en los que se estrelló el aparato, el trabajo de rescate que siguió por horas en curso. En medio de este grave siniestro, fíjese que se dio a conocer la historia del único sobreviviente que hoy produce asombro a nivel mundial. De acuerdo con el comisario de la policía, Ahmed Rabah, el único tripulante que logró sobrevivir fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, un hombre de 38 años que ocupaba en el avión el asiento 11A. Confirmando la información, el propio jefe policial señaló que Vishwash se encontraba hospitalizado y recibía el tratamiento por las heridas que sufrió durante el accidente. El impacto de la noticia fue tal que diferentes medios indios lo entrevistaron allí en el hospital, donde mostró su tarjeta de embarque que certificaba su presencia a bordo y el número de asiento que ocupaba en el vuelo AL171. En sus declaraciones, Vishwash Kumar Ramesh describió los momentos de terror que vivió durante la tragedia. Según sus palabras, 30 segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y luego el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido. Él logró saltar del avión segundos antes del impacto, una maniobra desesperada que evitó que su vida terminara en la tragedia que marcó al resto de los pasajeros. Las imágenes que se han compartido en las redes sociales y plataformas periodísticas muestran al sobreviviente visiblemente herido caminando hacia una ambulancia poco tiempo después de lo que ocurrió.
La impresionante escena ha causado revuelo en la opinión pública y entre los expertos en aviación, pues la probabilidad de que una persona logre salir con vida de un accidente de esta magnitud es prácticamente nula. Y lo vemos en pantalla, su nombre, la fecha, viajaba con este ticket, este era el número 11A. Fíjese que la AAIB ofreció formalmente su asistencia a una organización de India y están desplegando un equipo de investigadores multidisciplinarios en India para ayudar a esta investigación liderada a entender lo que sucedió. En América Latina vamos a hablar del mandatario Javier Milei y tras la firma de este importante memorándum en su periplo internacional por Israel, fue junto al premier Benjamín Netanyahu al Muro de los Lamentos. Fíjese, estas son las imágenes que hoy corrieron por todas las redes sociales y diferentes medios. Javier Milei y el premier israelí rezaron juntos en el Muro de los Lamentos tras firmar el memorando por la democracia y la libertad que profundiza la alianza estratégica entre Argentina e Israel. Es la segunda vez que Netanyahu reza con un mandatario de América Latina. Antes había ocurrido con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Ni siquiera Donald Trump, que decidió mudar la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, ha orado con el premier israelí en el Kotel. Milei tiene el hábito de rezar en el Muro de los Lamentos antes de abandonar Israel y hoy repitió este rito personal junto a Netanyahu. El jefe de Estado llegó al lugar sagrado acompañado de la secretaria de Gobierno, su hermana Karina Milei, y también acompañado del embajador argentino en Israel, Axel Vanish. A diferencia de la última, cuando Milei intentó rezar en soledad y se encontró rodeado por cientos de fieles y rabinos, el gobierno israelí desocupó todo el Muro de los Lamentos para la delegación argentina. Entonces, Milei, Netanyahu, Vanish, que también es el rabino del presidente, oraron juntos frente al muro. No había nadie alrededor. La custodia estaba lejos, prestando atención, y la hermana del presidente fue llevada al sector de mujeres y desde allí rezó. Después de orar, Javier Milei y Karina Milei se despidieron de Netanyahu y regresaron al King David. Terminaron de hacer las valijas y marcharon al aeropuerto Ben Gurión, esto en Tel Aviv, para volar rumbo a Madrid, que es la última etapa de esta gira internacional. De las 5 víctimas fatales en los enfrentamientos entre los campesinos y la policía en Bolivia. Estos campesinos evistas, quienes están reclamando la renuncia del actual mandatario Luis Arce, a quien culpan por la crisis económica y por la crisis, también por la crisis de seguridad, la falta de nafta, la escasez de nafta, de gasolina y en especial por manipular a las instituciones de Bolivia para dejar por fuera al líder cocalero. Estamos hablando de Evo Morales, quien fue presidente en otras oportunidades, gastando
la oportunidad que establece la Constitución de Bolivia. Fíjense que los evistas están en este momento diciendo que es Luis Arce quien está manipulando a las instituciones para que Evo Morales no pueda ser presidente una vez más, pero hay una realidad, hay una Constitución que claramente no ha escrito Luis Arce o las otras instituciones. Es una Constitución que existe y que debería, ¿no?, respetarse, y esta misma Constitución es la que hoy pues prohíbe, no permite que Evo Morales pueda ser candidato una vez más a presidente. Un Evo Morales que no tiene un partido, pues ya no forma parte del partido MAS, hoy lo lidera Luis Arce, y Evo Morales además está acusado de haber abusado de menores de edad durante su gobierno. Los manifestantes reclaman desde hace 11 días en las rutas, piden la renuncia de Luis Arce. Los principales choques violentos ocurrieron en Yayagua, que esto es un poblado minero en Potosí, y en las vías de Cochabamba que conectan con La Paz. La policía llegó el miércoles a un poblado minero para intentar desbloquear la principal vía y no tuvieron éxito. Ese día se reportó la muerte de 3 policías por disparos de armas de fuego, y este jueves se encontró el cadáver de un cuarto agente identificado como Cristian Calle. El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, dijo en conferencia de prensa que el uniformado fue secuestrado por una horda que hizo explosionar un artefacto adherido por los manifestantes en su cuerpo. Roberto Ríos, quien es el ministro de Gobierno del Interior, informó horas después que además un campesino murió en Cochabamba cuando manipulaba un artefacto explosivo. Increíble, impresionante lo que pasa, la tensión que se vive allí en Bolivia. Ay, no, se está quemando la flota. Qué feo. Ay, no, se está quemando la flota. Qué feo. Ay, no. Vamos a retomar el caso, la noticia de esta semana. Tiene que ver con el intento de magnicidio a Miguel Uribe Turbay, senador de Centro Democrático, precandidato presidencial, quien recibió 2 disparos en su cabeza, 2 balas se alojaron en su cabeza y una en una de sus piernas. Fíjense que esto era a plena luz del día. 3:45 de la tarde, estamos hablando de ese periodo en el que él estaba en un mitin allí en una plaza a plena luz del día, cuando el presunto sicario, este joven de 15 años, dispara directo a su cabeza frente a todas las personas. Hoy, de hecho, entre la noticia, teníamos que mencionar que quien estaba conduciendo a este joven, quien llevaba a este joven de 15 años en la motocicleta, se entregó de manera voluntaria ante la Fiscalía. Y usted me preguntará, pero la salud de Miguel Uribe Turbay, ¿cómo está en este momento? Es un diagnóstico bastante reservado pese a la insistencia de la prensa. Fíjese que hoy la Fundación Santa Fe ha publicado un nuevo parte médico sobre la salud del precandidato presidencial. Dijeron que permanece en situación crítica en medio de toda la expectativa de los colombianos por el avance en el proceso de recuperación. La institución médica ha entregado el 6º parte médico sobre la condición de salud del precandidato a las elecciones 2026. Eran las 6 de la mañana, 6:45, cuando se confirmó que el funcionario de 39 años, un hombre joven, continúa en estado crítico y el personal médico está realizando todas las maniobras para poder mitigar el impacto de las lesiones sufridas a causa de las balas. Latina, estamos en vivo y quiero llevarlo directamente hasta la Argentina. Vamos a hablar de los datos que se conocieron hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, el dato de inflación
más bajo desde que entró el presidente Javier Milei al mandato. La inflación del mes de mayo fue de 1.5 y la interanual de 43.5, tal cual lo vemos en pantalla. Es su menor alza mensual, no solamente en el gobierno del presidente Javier Milei, estamos hablando de en los últimos 5 años. Fíjese cómo en junio era de 4.6% y hasta del 2024 y hasta mayo de 2025 es el punto más bajo después de la suba de marzo, que fue de 3.7, después de haber venido, por supuesto, en una línea en descenso. Los precios al consumidor en Argentina han subido el mes de mayo a 1.5% en comparación con abril último. Es la menor tasa de variación mensual en los últimos 5 años. Una pulverización de la inflación que el gobierno de Javier Milei atribuye a sus políticas de severo ajuste fiscal. Según el INDEC, el índice de precios al consumidor se situó en mayo pasado en 43.5% interanual, su 13ª desaceleración consecutiva. La tasa de inflación interanual registrada en mayo pasado es la más baja desde el 2021, cuando la variación había sido del 42.6%. Dejamos América Latina por un momento y nos vamos directamente hasta España para hablar del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien esta vez está acorralado por otro caso de corrupción, esta vez con el tercero del PSOE, Santos Cerdán, a través de unos audios que pudieron escucharse. Se hablaba de unos sobornos para obras públicas. El mismo Pedro Sánchez, mientras explicaba a la prensa, bajaba la mirada, la cabeza bien abajo de mucho rato y dijo que sentía una decepción impresionante por Santos Cerdán como parte de un esquema de corrupción en el llamado caso Ábalos. Él dijo, un hombre, estamos hablando de Cerdán, que es un hombre de extrema confianza del presidente español, quien renunció esta mañana a sus cargos luego de la reunión con el mandatario Sánchez. Horas más tarde, Sánchez convocó una conferencia de prensa del PSOE y dijo, quiero pedirle perdón a toda la ciudadanía. Fueron sus primeras palabras. Su talante era más serio que de costumbre y por momentos el presidente español solo se quedaba así, mirando al suelo durante esta intervención pública. Dijo, conocí a Santos Cerdán en 2014 y desde entonces hemos trabajado codo a codo. Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de su integridad. Es una enorme decepción personal. El presidente socialista habló de los indicios que aparecen reflejados en un informe que realizó la Guardia Civil, que expone a Cerdán dialogando con los involucrados del caso Ábalos sobre el presunto pago de sobornos a cambio de entregar contratos de obras públicas. Y nos vamos directamente hasta la mitad del mundo, en Ecuador. Vamos a hablar del nuevo acuerdo conseguido, firmado con el Fondo Monetario Internacional. Permitiría a esta tierra ecuatoriana acceder a unos $1.000 millones, y esto con el propósito de fortalecer la economía. Esto forma parte de las primeras acciones del presidente Javier Milei, recién electo en sus primeros días de gobierno. Estamos hablando de un préstamo que se va a hacer por partes, así como estamos acostumbrados a ver los que se llevan a cabo en Argentina. Fíjese que hay un nuevo acuerdo a nivel técnico con el FMI tras la segunda revisión del programa SAF, que es el Servicio Ampliado de Fondo, y esto refleja el cumplimiento de metas físicas y económicas por parte del gobierno de Daniel Noboa. Como parte de este acuerdo, el FMI propuso incrementar el financiamiento total del programa de $4.000 millones a $5.000 millones, y este esfuerzo financiero busca consolidar la estabilidad económica del
Ecuador y avanzar en un desarrollo más inclusivo. La ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya, destacó el respaldo de los organismos multilaterales del plan económico del país. Ecuador cuenta con un plan económico sólido. Según la funcionaria, las políticas adoptadas han fortalecido la estabilidad fiscal y han sostenido la dolarización y han protegido a los sectores más vulnerables. Y hoy María Corina Machado vuelve a hacer noticia tras presentar el plan económico que permitiría a Venezuela salir de la crisis política, social y económica a la que se ha sumado en los últimos 25 años y que ha traído como consecuencia principal la diáspora más grande de un país que no se encuentra en guerra civil. Estamos hablando de 8 millones de venezolanos quienes dejaron su tierra en búsqueda de oportunidades en otras naciones. Y hoy María Corina Machado, ¿quién sería la vicepresidenta escogida por Edmundo González Urrutia, pero que ella se encuentra en Venezuela en resguardo, en clandestinidad, siendo buscada hasta el cansancio por el régimen de Nicolás Maduro? Ha hablado a través de sus redes sociales como de costumbre y ha hablado sobre este programa. Vamos a escucharle. Le dicen trillones, en castellano billones. ¿Saben cuántos ceros tienen esto? Estamos hablando de millones de millones. Y eso es lo que nosotros vamos a generar en riqueza en Venezuela, en 15 años de un gobierno democrático serio, honesto, que pone a la gente en el centro y donde vamos a generar oportunidades de inversión para crear miles y miles de empresas, millones de puestos de trabajo bien remunerados, con seguridad, con formación, que ponga a Venezuela a competir con el mundo entero. Y no solo en petróleo. Vamos a hacer de Venezuela el hub energético de las Américas, pero también vamos a desarrollar industrias como el turismo, el agro, la infraestructura, la tecnología, la construcción, el acero, el gas, energías limpias. Vamos a traer a Venezuela los data centers más grandes que van a haber en este hemisferio, porque necesitan energía y nosotros vamos a ofrecer la energía más barata y más limpia de toda la región. Y eso va a generar miles y miles y miles de empleos en toda Venezuela. Vamos a tener un país que no solo exporta energía, pero que también la transforma adentro, agregando valor para bienestar de los venezolanos, que vamos a vivir todos bien. Esto es lo que presentamos hoy en el Council of the Americas en Nueva York. Una propuesta increíble, inédita, que demuestra que Venezuela no solamente va a ser una tierra de seguridad y de reencuentro de nuestras familias, sino de producción, de creación de riqueza para todos, para los venezolanos y para quienes van a venir a invertir y a vivir en nuestro país. No te la pierdas, aquí está. Y atención América Latina, nos vamos rápidamente hasta Perú. El Congreso da un voto de confianza. Eduardo Arana está puesto como nombre sobre la mesa. Vamos a entender la noticia con Carmen Alvarado. Así es, Andy, lo has explicado muy bien en tu introducción. Estamos hablando de Eduardo Arana Issa, el premier de la República del Perú, porque hoy hubo una jornada muy larga en el Congreso de la República, en la representación nacional, donde expuso su plan de gobierno, habló de muchísimas cosas y eso también podemos entrar en detalle, pero la novedad que tenemos es que ha sido aprobado esto. A ver, según la votación que se acaba de publicar, 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, por lo que se aprobó este requerimiento realizado por el nuevo
Ejecutivo titular del gabinete ministerial. ¿Qué significa esto para poder explicarlo? Que se le da, digamos, vía libre o luz verde para que pueda ejecutar todos los planteamientos que ha señalado ante el Congreso de la República. Por ejemplo, ha hablado sobre el terrorismo urbano, en el trabajo articulado que se tiene que hacer entre el Ejecutivo y también el Legislativo, en lo que significa también la pretensión y la evaluación del gobierno para enviar a criminales de alta peligrosidad al CECOT. Estamos hablando del Centro de Confinamiento de El Salvador, de Nayib Bukele. Eso también está planteando el gobierno de Dina Boluarte. De otro lado, también se ha hablado del monstruo. ¿Quién es el monstruo? Es uno de los cabecillas más buscados aquí de todo el territorio nacional, cabecilla de los injertos del norte, que según información de inteligencia estaría en Brasil. Y bien sabemos que sus familiares también han sido pues detenidos, y esto ha despertado también muchos cuestionamientos del trabajo y el accionar de la policía. ¿Por qué? Porque no se le puede capturar. Por ese motivo, Eduardo Arana hoy, precisamente durante esta jornada, pues ha anunciado que se ha elevado a 1 millón de soles la recompensa para poder hallar este sujeto, el monstruo. Son algunos de los temas que podríamos señalar o poner sobre la mesa. Aquí la novedad, Andy, es que finalmente el Congreso de la República le otorgó ese voto de confianza. Empezó muy temprano y hace tan solo algunos instantes ha terminado esta votación, a pesar de las idas y venidas, porque muchos se hablaba de que algunas bancadas no y después sí, pero bueno, de eso se trata la política, Andy. Pero vamos a seguir actualizando la información. ¿Qué te parece? Porque a propósito de Eduardo Arana Issa, que quien también ha sido noticia ha sido Pedro Pablo Kuczynski, el exmandatario del Perú. Bien sabemos que también está investigado por Odebrecht, es decir, por haber recibido algún tipo de, digamos, dinero durante su campaña de Peruanos por el Cambio en el 2016, vinculado también con esta empresa. Y lo cierto es que esta investigación no termina, sigue siendo investigado por años. Y claro, lo que ocurrió el último fin de semana fue realmente llamativo. Lo explico rápidamente. Sí, Carmen. Él estaba a punto de tomar un vuelo para irse a Estados Unidos, a Miami. Hace muchísimo tiempo que él no ve a su esposa, no ve a sus hijos, y también aseguró que fue por un tema médico. Pero aquí lo importante es que previamente ese viaje, que él, según también lo manifestó, ya lo tenía programado, al día siguiente, es decir, el lunes, él tenía ya una audiencia de un impedimento de salida de 18 meses. Entonces es importante mencionar que se dio casualmente ese intento de salir del país. Entonces, ¿qué pasó? Eduardo Arana Issa, lo que también se difundió es que había transmitido esa información de que él se encontraba en el aeropuerto, y es por ese motivo que ahora está denunciando constitucionalmente PPK, es decir, Pedro Pablo Kuczynski, PPK como se le conoce aquí en el Perú, pues está denunciando constitucionalmente al premier del Perú, Eduardo Arana Issa, por varios motivos. Según la documentación, Andy, que hemos tenido acceso, básicamente es en contra del libre tránsito que tiene PPK, ¿no? Y esto ya ha sido dirigido, ¿a dónde? Ha sido dirigido precisamente al Congreso de la República, porque es importante mencionar también, Andy, que ahora va a tener que seguir su curso en la subcomisión de acusaciones constitucionales. A ver, si me permites abrir el documento y con eso termino, Andy, para ser mucho más concreta. A ver, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y abocamiento ilegal del proceso de trámite, al haber atentado contra el principio de separación de poderes del Estado y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Es decir, que Eduardo Arana Issa metió sus narices en un tema judicializado, en un tema que tenía que ver ya con una investigación de un expresidente, y ahora el exmandatario del Perú lo está denunciando constitucionalmente, y ese documento que nosotros hemos tenido acceso ya está en el Congreso de la República, y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, Andy. Impecable, Carmen Alvarado, gracias por todos los detalles, compañeras. Tenemos mucho por recorrer hoy en nuestra emisión central. Allí te espero.